10 macabros experimentos sociales. 10. Reforzamiento negativo. En la Universidad de Iowa, el psicólogo Wendell Johnson llevó a cabo un espeluznante experimento en 22 niños huérfanos. Los niños fueron divididos en dos grupos. El primero recibió terapia de reforzamiento positivo en que los niños eran elogiados. El otro grupo tuvo terapia negativa y se les castigaba cada vez que cometían un error. Los efectos en los niños de reforzamiento negativo resultaron ser desastrosos. Su desempeño en la escuela decayó, se volvieron más introvertidos y desarrollaron impedimentos en el habla. En 2007, 6 de los niños intervenidos fueron compensados con $925,000 por daño psicológico permanente. 9. Experimento en la prisión de Stanford. El experimento de la prisión de Stanford fue liderado por el psicólogo Philip Zimbardo, quien seleccionó 24 hombres emocionalmente estables y los separó en dos grupos, guardias y prisioneros. A los guardias se les entregó lumas de madera y anteojos oscuros para prevenir el contacto visual, mientras que los prisioneros vestían delantales y una cadena atada a sus pies, además de referirse a ellos por su número. A lo largo del experimento, los guardias se convencieron de estar lidiando con peligrosos prisioneros, por lo que los obligaban a desnudarse, ponerse bolsas en sus cabezas y los hacían ejercitarse hasta el cansancio. 2 de los prisioneros renunciaron y el experimento fue cancelado después de 6 días, justo antes que se escapara de las manos. 8. El proyecto Aversión. Durante el periodo del apartheid, el ejército sudafricano obligó a los militares sospechosos de ser gay o lesbianas a someterse a operaciones de cambio de sexo, castraciones químicas, terapias de electroshock y otras formas de medicación antiéticas en un intento por curar su sexualidad ilegal. Alrededor de 900 operaciones de cambio de sexo se llevaron a cabo en hospitales militares en Sudáfrica durante esta época. Los pacientes eran abandonados y en muchas ocasiones se les dejaba sin posibilidad de terminar su tratamiento de hormonas, llevando a muchos a optar por el suicidio. 7. Las expresiones faciales de Carney Landis. En 1924, Carney Landis, de la Universidad de Minnesota, se preguntó si todos los seres humanos respondían con las mismas expresiones faciales a similares emociones. Landis dibujó líneas en las caras de los sujetos estudiados y registró sus movimientos en relación con diferentes tareas. Una de las actividades era el decapitar a una rata. Sorprendentemente, un tercio de los involucrados completó la tarea. El estudio concluyó que las personas tienen una amplia gama de expresiones para manifestar ante la misma emoción, pero aún más interesante fue observar la obediencia sin cuestionamiento alguno a la autoridad que llevaba a cabo el experimento. 6. La tercera ola. El profesor californiano de historia Ron Jones se propuso comprobar que cualquier grupo de personas podría seguir la ideología nazi, y lo hizo convirtiendo a su escuela secundaria en el movimiento Tercera Ola. Influenciado por Hitler, Jones endureció las reglas en la sala de clases e incluso hizo que los miembros de la Tercera Ola practicaran el salute. En 3 días, el movimiento aumentó de 30 a 200 estudiantes. Muy rápidamente los niños se convencían entre ellos de sumarse al movimiento y se burlaban de los que no pertenecían a él. Jones detuvo el movimiento después de 5 días porque sintió que se le estaba escapando de su control. 5. El estudio de la rendición. Los psicólogos Martin Seligman y Stephen Meyer condujeron un siniestro experimento social en 3 grupos de perros. El primer grupo estaba bajo control y eran inofensivos. El segundo grupo de perros fueron puestos en pareja y torturados. Uno de ellos recibía descargas eléctricas y era el mismo perro quien podía detenerlas presionando una palanca. Al tercer grupo se les ubicó en un escenario similar, pero no tenían la posibilidad de detener el electroshock. Al percatarse de lo inevitable y aleatorio de las descargas, los perros del grupo 3 se rindieron ante la impotencia de no poder hacer nada. El tercer grupo de perros luego fueron separados y puestos en cajas para posteriormente ser sometidos a descargas eléctricas. Los perros soportaron el dolor porque ya se habían dado por vencidos. 4. Proyecto Micultra. Micultra fue un programa ilegal de experimentos de control mental llevados a cabo por la CIA. A trabajadores de la CIA sin su consentimiento, personal militar, prostitutas, pacientes mentales y miembros del público, se les entregaba la psicodélica droga LSD para comprobar sus efectos. La CIA escogió algunos burdeles y secretamente drogó a un grupo de clientes varones, antes de observar sus movimientos a través de espejos espías. La evidencia de Micultra fue recabada y luego destruida en los 70s, haciendo casi imposible medir los efectos a largo plazo que tuvo en la población americana.
3. Separados al nacer. El Dr. Harry Harlow experimentó en los monos bebés rhesus para estudiar la interacción social y el aislamiento. Harlow seleccionaba monos bebés que habían creado un lazo con sus madres y luego los separaba, ubicando a los infantes en unas cámaras de acero sin contacto con el exterior. Los mantuvo ahí durante un año, causando psicosis irreparable en muchos de los simios. Cuando los sujetos estudiados más tarde se convirtieron en madres, comían los dedos de los recién nacidos o reventaban sus cabezas. Los experimentos no solo resultaron ser demasiado extremos, sino que no revelaron nada nuevo sobre las interacciones sociales. 2. El pequeño Alberto. En el transcurso de 2 meses, el psicólogo pionero John Watson condicionó al famoso pequeño Alberto para que se asustara de cualquier cosa que fuera blanca y suave. Cuando al pequeño Alberto se le dio una rata blanca, este se rió y jugó con ella. Luego Watson comenzó a golpear una barra metálica que se encontraba detrás de la cabeza del pequeño cada vez que éste tocaba la rata. Alberto muy prontamente comenzó a estar aterrado de la rata sin siquiera necesitar el sonido metálico, y luego se volvió miedoso de cualquier cosa blanca y suave. Los efectos a largo plazo del experimento nunca fueron conocidos porque el bebé fue retirado del estudio antes que Watson pudiera revertir los daños. 1. David Reimer. David Reimer, nacido biológicamente hombre, fue criado como una mujer cuyo nombre era Brenda, luego que su pene fuera quemado cuando tenía solo 8 meses de edad. Después del accidente, el psicólogo John Money convenció a los padres de David de efectuar una operación de cambio de sexo y así aprovechar esta oportunidad para investigar si la identidad de género de una persona puede ser modificada. Brenda creció durante su niñez actuando como un chico, a pesar de no estar consciente del accidente o del cambio de sexo. A los 14 años, Brenda se enteró de su identidad como David y se sometió a una nueva cirugía de reconstrucción de su pene, pero a los 38 años se suicidó después de varios episodios de crisis identitaria. Durante años, el Dr. Money aseguró que el experimento había sido todo un éxito. 10 datos que podrían salvar tu vida. 10. Condones. Además de proveer